Ok, siendo las 11, vamos a iniciar. Buenos días, mi nombre es Hernán Iriarte, soy el gerente de desarrollo de negocios de BRAS y voy a iniciar este webinar presentando a Luis Navarro, que es nuestro gerente de procesos, quien va a llevar la presentación, y también a Claudio Gutiérrez, que es nuestro jefe de proyectos de I+D, el área que desarrolló este dispositivo. Bueno, vamos a darle una, Claudia. Vamos a partir este webinar mostrando qué es lo que vamos a ver. Básicamente una reseña muy corta de BRAS para iniciar. Luego de eso vamos a darle una pincelada a las técnicas de inspección de ductos, hablar de la inspección de ductos internas principalmente. Básicamente el Voyager se encasilla él fue creado para poder encontrar inicialmente anomalías en ductos con liner, que tienen un recubrimiento interno de HEP, y luego de eso lo hemos ido probando y hemos tenido muy buenos resultados en ductos desnudos y otro tipo de aplicaciones. Luego de eso vamos a mostrar el dispositivo, cómo se compone, cuáles son sus ventajas, sus características, y finalmente vamos a terminar con algunos casos reales. Con respecto a las preguntas, vamos a tratar de ir respondiéndolas a medida o sea, las vamos a dejar al final, vamos a irlas tomando. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posible. Y en caso de que haya alguna que no hayamos respondido, quedamos en contacto, en el fondo están nuestros contactos y podemos irlas respondiendo uno a uno, nos envían un correo y, y nos contactamos para poder resolverla. Eso, ¿qué más? La grabación, va a haber una grabación del webinar, así que lo pueden seguir, lo pueden ver offline después. Bueno, básicamente BRAS, ¿quién es BRAS? Es una empresa de ingeniería que nace en Estados Unidos, allá por el año 2000. Estamos cumpliendo este año 20 años en Chile. Ahora, en un par de días más, tenemos nuestra celebración de aniversario. Contamos en el mundo con más de 250 profesionales expertos en lo que es el diseño de sistemas de transporte de fluidos. Hemos tenido a lo largo del tiempo, sobre todo en Chile, de Chile, más de 40 contratos de servicios de soporte operacional. Apoyamos mucho a nuestros clientes en lo que es el desarrollo de la operación y soporte. En ingeniería tenemos más de 300.000 horas en ingeniería en terreno, acompañando puesta en marcha, comisionamiento, Mauricio. algunas roturas. En un segundo. Eso, tenemos también en lo que es ingeniería más de 2.000 kilómetros de pipeline instalados y operando. Avanzar. Bueno, nuestras oficinas, principalmente tenemos una oficina en Estados Unidos, que es la casa matriz. Luego de eso se abrió la oficina en Chile, desde el año 2001. Tenemos también oficinas en Brasil, en Belo Horizonte, en Lima, Perú, y también una oficina en China, que presta soporte a las otras oficinas. Con respecto al área de investigación y desarrollo, es un área que está formada hace bastantes años, es un equipo que lidera Claudio. Básicamente se formó para poder dar solución a los distintos dolores y problemáticas de la industria que hemos ido resolviendo o viendo durante el tiempo, y básicamente ese es su razón de ser. Así que también los invito a que si después de esto se les ocurre alguna problemática que pudiese ser resuelta o que quisieran plantearnos y que la podemos analizar para poder resolverla en el tiempo, están invitados a contarnos sus dolores, en el fondo, sobre todo a la gente operacional, para ver cómo podemos apoyarlos y poder llegar a algún desarrollo que pueda solucionarlo. En el área de investigación y desarrollo, ¿qué es lo que normalmente tenemos hoy día operativo? Sistemas de detección de fugas del tipo RTM, para lo que es detección de fugas de ductos. Tenemos
simulación hidráulica en tiempo real y también con lo que es simulación para poder hacer entrenamiento. Tenemos un centro de capacitación en donde damos soporte a varios de nuestros clientes, capacitando a los operadores sin necesidad de estar en sala de control y usando los ductos en operación. Modelamos el ducto y podemos entrenar de muy buena forma. Es bastante fidedigno lo que representa el modelo versus lo que podría pasar en una operación real. El Voyager, que es este dispositivo interno que vamos a ver en más profundidad ahora, así que no voy a seguir extendiéndome con eso. Tenemos también un sistema o un equipo para lo que es inspección de treadores, para detección indirecta de anomalías en ductos por liner. Y finalmente lo que es el Barnet, que es una aplicación para el monitoreo remoto de datos y poder conectarse con la operación, sobre todo con nuestros simuladores y esto de forma remota a través de teléfono o cualquier dispositivo que pueda acceder a Internet. Eso, no me extiendo más. Vamos a darle el paso a Luis para que sí continúe con la presentación del vuelo. Hola, muy buenos días y muchas gracias por participar en esta charla. La idea, como mencionó Hernán, es de alguna manera compartir con ustedes, en particular, este desarrollo, este dispositivo con el que contamos. Contarles que esto surgió hace muchos años atrás, producto de una situación de emergencia en la cual se hacía necesario tener una evaluación rápida y relativamente certera de lo que estaba pasando al interior del ducto posterior a la situación de emergencia. Había sido un golpe de ariete bastante fuerte, causó daño, hizo rompimiento de la tubería en un sector y posteriormente la inspección mostró que había incluso problemas en algunas uniones. Y fue la primera vez que nos vimos enfrentados a la situación de cómo resolver y tener una primera aproximación respecto del estado en que se encontraba el ducto después de ese evento. Entonces, con el tiempo, el grupo de I+D recibimos datos específicamente de presión, pero no teníamos nada más. Entonces logramos hacer un desarrollo, replicar las condiciones de operación y en base a eso reconstituir buena parte de lo que había sucedido y detectar zonas donde se mantenía algún tipo de problema. Entonces, este tipo de esquema, si nos vamos a la lámina siguiente, por favor, dentro de todo lo que uno puede encontrar, no todo, pero esto es una carta básica donde uno parte con lo más simple, que puede ser una inspección visual, tintas penetrantes, ultrasonido, que es lo que se usa hoy en día, radiografía, que en parte ha sido reemplazada por ultrasonido, la tecnología de ondas guiadas, termografía, en caso de querer detectar algunos daños producto del calor que se genera por roce de partículas al interior de tuberías o piezas especiales revestidas. Y en particular nosotros encajamos dentro de lo que es el ILI, que es la inspección en línea. Ahí es donde más podemos ubicar este dispositivo. Ahora, estas diferentes tecnologías que hay disponibles en el mercado tienen sus ventajas cada una y tienen algunas debilidades. No hay ninguna que sea o que abarque una amplia variedad de conceptos que involucren la integridad global de una tubería. Entonces,
La inspección nuestra, como digo, se encaja dentro de esto que es la inspección en línea, y dentro de la inspección en línea hay varios dispositivos, los MFL, hay ultrasonido, eh, con este uso de PICs inteligentes, que tienen claras ventajas en términos de poder hacer, por ejemplo, la medición de espesores. Y lo que vamos a exponer nosotros ahora es, en base al desarrollo que hicimos hace años atrás, cómo lo hemos ido aplicando en los eventos que hemos podido visualizar en estos años. Entonces, existen problemas por diversas razones que lo pueden originar, que causan daños particularmente en algunas tuberías con revestimiento interno, en algunos casos en tuberías con acero desnudo, pero entre los casos más comunes dentro de la tecnología de revestimiento con liner, con HDPE, puede estar el daño en las piezas de unión, en los staben, fallas por termofusión interna, cortes longitudinales, filtración de líquido, en particular de agua, hacia el espacio anular que queda entre el tubo de acero y el revestimiento interno, formación de algunas protuberancias, deformación del liner, como lo que se ve en la fotografía izquierda abajo, donde ahí se encuentran en las zonas cercanas a estos staben estas protuberancias que afortunadamente con el paso de estos dispositivos es posible encontrar, o daños a veces más severos como el que aparece en la foto del lado, ese staben que está totalmente roto ahí, situaciones de adherencia de otros fluidos, de otras partículas, y temas de incrustaciones. Aquí esta fotografía muestra algunos elementos ajenos al sistema que ingresan y generan temas de capacidad de transporte, cambios de rugosidad, aumentos de presiones, etcétera. O en algún caso, como muestra la foto de la derecha ahí, que es una fotografía interna con una cámara de inspección interna, en que se aprecian algunos daños al interior de la tubería en el mismo liner. Aquí hay, por ejemplo, trozos desprendidos, están ahí, se alcanza a notar con algún grado de quemadura por fricción, y la foto de la derecha muestra ahí un poco de liner también, efecto de alguna rajadura en el interior, que muchas veces está asociada a alguna condición de transporte. Pasa a la siguiente. Acá se ve también otra fotografía donde se observa algún grado de abrasión, cosa que no es muy común en estos sistemas. Mayormente se observa muy poco, pero lo que sí se ha dado, curiosamente, en algunos casos, es formación de incrustaciones, una laminilla que se adhiere al interior de las tuberías, tanto en acero como en revestidas con liner, y esas laminillas en un momento dado, al momento de caer, pueden causar bloqueo, pérdida de capacidad o algún problema de tipo mayor. La siguiente lámina también muestra ahí unos trozos ya un poco más compactados de material que estaba depositado al interior de estas tuberías, y ahí hay unas monedas que dan cuenta más o menos, para hacerse una idea de cuál es el tamaño del tipo de cosas que pueden aparecer o se pueden formar al interior de estos ductos, y que se constituyen en anomalías
para efectos de transporte, presiones o aceleraciones de flujo al interior de estos ductos. Aquí se ve con más detalle incrustaciones, que en este caso también hubo una falla combinada ahí, y terminaron, si se fijan, con el liner deformado. Hay una suerte, ¿cierto?, de colapso interno del liner por alguna condición de presión de operación interna, pero que se visualiza ahí que hay láminas que estaban en el espacio anular. Entonces, el tema es cómo llegan ahí, a ubicarse en esa condición. Entonces, todo ese tipo de problemas, de anomalías, de alguna forma, el sistema empieza a avisar, empieza con algún tipo de síntomas, a dar cuenta de que algo está pasando al interior de estos ductos. Entonces, eso motivó que el equipo del I+D, en este caso, que está, digamos, dirigido bajo la tutela de Claudio Gutiérrez, trabajar en este desarrollo. Claudio, por favor, si tú puedes ahora explicar un poco más en detalle. Bien, gracias, don Luis. Bueno, ya me presentaron, Claudio Gutiérrez, líder de I+D, y ahora voy a empezar a especificar en detalle el Voyager, su funcionamiento y sus características. Perdón, se me perdió la... Ya. Bueno, el dispositivo Voyager, como indicaron, es un dispositivo de inspección interna desarrollado en forma íntegra por BRAS, por el equipo de I+D. Es un dispositivo miniaturizado, que es una de sus principales características, que nos permite ocupar el menor espacio físico posible y que no sea tan invasivo en la inspección, ¿cierto? La electrónica es dispuesta en una carcasa plástica que va a su vez inserta en una carcasa de titanio para de esta forma permitir que se pueda lanzar a altas presiones. El dispositivo puede aguantar hasta 5.500 PSI de presión. Bueno, acá se ven las dimensiones del dispositivo Voyager, que es bastante pequeño, 92 milímetros de alto y 36 milímetros de diámetro. Bueno, el dispositivo permite detectar las anomalías, ¿cierto?, fundamentalmente a través de medición de presión y aceleraciones. Ya, después vamos a explicar más o menos cómo funciona la metodología de detección. Además, este va dentro de un PIC de esponja, y tiene que ser lanzado a una velocidad razonablemente constante de manera de mantener un estado estacionario y que no se vea perturbado por transientes que alterarían el análisis final de los datos. Bueno, el dispositivo, como indicaba, puede detectar las presiones que nos podrían indicar alguna anomalía dentro del ducto y que podría afectar el desempeño de este. Acá se especifica, hay un esquema que se indica cómo está compuesto el dispositivo Voyager. Bueno, acá también pueden ver una imagen en tres dimensiones conceptual del Voyager. Principalmente consta de baterías que permiten su lanzamiento y su autonomía dentro de ductos de larga longitud. Tenemos la unidad de controlador, ¿cierto? Además una tarjeta una tarjeta que permite guardar los datos, obviamente la memoria. Contiene también un reloj de tiempo real que permite la etiqueta de tiempo de cada dato registrado y además sus sensores, que vamos a especificar más adelante. Todo esto, como explicaba, dentro de una carcasa plástica que luego va inserta en la carcasa de titanio. Ya. Las características específicas: duración aproximadamente 58 horas,
como indicaba, los datos los leemos a través de una memoria micro SD de alta velocidad, para que pueda registrar la cantidad de datos, que son bastante. Almacenamiento de datos de 16 GB, una tasa de muestreo de 36 muestras por segundo. El sensor de presión tiene un rango de 4.351 PSI, con una precisión de más 0.003 y menos 0.005 del fondo de escala, que en este caso, como son 4.351 PSI, corresponde a 0.14 PSI y menos 0.22 PSI, que es bastante preciso con respecto a las presiones que se dan dentro de los ductos de transporte. Tenemos una unidad de procesamiento de movimiento, un IMU, que nos permite registrar la aceleración y la velocidad de giro, con rangos de más o menos 16G en el caso de la aceleración y más o menos 250 grados por segundo en caso de la velocidad de giro. El tamaño, como ya indicamos, 36 de diámetro por 92 de alto, que es bastante pequeño, un rango de temperatura entre los 0 y 65 grados Celsius y una presión de prueba hidroestática o presión de trabajo que puede soportar el dispositivo de 5.557 PSI. Eso está fuera del rango de presión, pero el dispositivo no sufriría daño. Ya, los sensores que integramos, como indicaba, está la presión y temperatura de alta precisión, que van dentro de un mismo sensor, que este sensor es el que va en contacto con el fluido. Luego tenemos la aceleración y velocidad de giro, que son determinadas en las tres dimensiones. Ya, bueno, para garantizar el funcionamiento del dispositivo Voyager y que no sufra daño en el interior del ducto, se realiza una prueba hidroestática de la carcasa de titanio hasta los 5.557 PSI, que como indicaba es su presión de trabajo. Y además, periódicamente realizamos la calibración del sensor de presión, en realidad del dispositivo completo, en todo su rango de presión, que es hasta los 4.351 PSI. Esto se hace con una balanza de peso muerto, ¿cómo se llama? Contrastando con instrumentos patrones en laboratorios certificados. Y utilizando escalones de presión se va ratificando y calibrando cada una de las presiones censadas. ¿Cuáles son las ventajas de realizar las inspecciones con un dispositivo Voyager? Bueno, como Luis indicaba, este es un dispositivo complementario a otras tecnologías. Sin embargo, este dispositivo, lo principal es que, como indicábamos, es de pequeño tamaño, permite ir dentro de un pic de esponja blando y ya ha sido utilizado en tuberías que van desde los 5 kilómetros hasta los 120 kilómetros de longitud, y sus diámetros van desde las 6 pulgadas hasta las 20 pulgadas. En el caso de los ductos de gran longitud, puede ser lanzado directamente en los 120 kilómetros o bien en estaciones intermedias, sacando el dispositivo y volviendo a lanzar desde otro lanzador en caso de que se requiera. Con respecto a qué clase de tuberías ha sido lanzado ya en tuberías de relave, en acueductos y concentraductos. El lanzamiento se puede realizar tanto con el tubo lleno de agua como también un batch de agua, o bien directamente con concentrado. Como se indicaba, es una herramienta que se diseñó en respuesta a condiciones de emergencia como alguna fuga o falla de revestimiento, que necesita evaluar de forma rápida el estado interno. Como indicaba, como lo vamos a lanzar dentro de un pic de esponja, es de fácil utilización. Ya, el pic de esponja que utilizamos puede ser tanto un pic de esponja blanda, estándar, de 40 kilogramos por metro cúbico, o también se puede confeccionar a medida. Eso lo fabricamos directamente en Brás, dependiendo de las características del ducto.
Gracias a esto no necesitamos tampoco realizar modificaciones en los lanzadores ni receptores. Sí se necesita un canastillo en la trampa receptora para asegurar una recepción exitosa del Voyager. Bueno, dependiendo también de la ¿cómo se llama? De la infraestructura que tenga el sistema, ya sea con centrabusta, acueducto o relave, también se puede atrapar en alguna especie de canastillo o algún cajón, y también puede ser lanzado mediante alguna modificación de ¿cómo se llama? De la mecánica y de la infraestructura del lugar de lanzamiento. Eso obviamente está sujeto a factibilidad técnica. Voy a pasar ahora al seguimiento. Para asegurar el seguimiento del Voyager y saber dónde se encuentra durante su lanzamiento, se utiliza un transmisor, como se puede ver acá, dentro del mismo PIC, que nos permite recepcionarlo y detectar la señal que envía dicho transmisor a través de receptores que pueden ser dispositivos o equipos fijos o móviles. También tenemos equipos de detección acústica que utilizamos para detectar el paso del PIC. Entonces, estos dos complementos nos permiten saber en forma más exacta dónde se encuentra el Voyager, el PIC en sí, y en caso de algún evento también vamos a saber dónde se encuentra o dónde localizarlo. Estos dispositivos también nos sirven como AGM, que nos van a permitir determinar el punto de ubicación del Voyager, y después, cuando hagamos una reconstrucción de los datos o el procesamiento posterior de los datos, nos permite ubicar con mayor precisión cada registro de datos, con un error bastante pequeño en su ubicación gracias a este seguimiento. Estos equipos, algunos incluyen un GPS o en caso necesario para la georreferenciación, utilizamos un GPS externo. Ya, bueno, acá algunas imágenes del lanzamiento, como se puede ver. Nosotros cada lanzamiento lo acompañamos de un monitoreo en sala por nuestros especialistas de BRAS, que nos van a permitir realizar el seguimiento de las tendencias de los instrumentos del ducto, ya sea presión y caudal, de manera de que ante cualquier anomalía o comportamiento extraño de las presiones o cambios en los caudales, el equipo va a estar atento para una respuesta inmediata. También ellos van a encargarse de un punto muy importante, que es mantener el estado estacionario del proceso, que, bueno, después se va a explicar, pero es el que nos permite realizar un análisis más exacto del perfil de presiones, ¿cierto? Que no se vea afectado por transientes, y además que tampoco algún transiente afecta los deltas de presión que nos podrían indicar alguna anomalía. ¿Ya? Bueno, y además, como indicaba, calcular el paso y estimar el paso del PIC, cosa de que sepamos a qué hora va a pasar por los puntos de rastreo y se puedan posicionar los equipos de seguimiento en forma previa. Y además, en caso de que se necesite realizar alguna operación intermedia, como por ejemplo si es que vamos a hacer un bypass a través de una estación de válvulas, realizarlo en forma sincrónica con el paso del Voyager, y cosa de perturbar lo menos posible las presiones, y además también nos permite estimar a qué hora, el tiempo de llegada a la estación terminal o estación intermedia, si es que lo vamos a capturar en alguna estación intermedia, de manera de ¿cómo se llama?, de realizar las operaciones necesarias en forma exacta en el tiempo. Bueno, con respecto a la preparación y análisis de datos, que es posterior al lanzamiento, utilizamos herramientas de análisis de datos, ya sea, puede ser MATLAB o Python. Implementamos algunos algoritmos de
¿cómo se llama? De filtro y reconstrucción de señales, debido a que el dato final nos presenta un alto ruido, dependiendo de cuál es el contraducto, cuál es el sistema. Entonces aplicamos estos filtros, pero sin perder, es cierto, los datos de anomalías o de gran magnitud que nos puedan significar algún evento. Esto lo realizamos tanto para las presiones como las aceleraciones. Ya, luego de que ya tenemos filtrados los datos, como decía, los eventos se mantienen. Sin embargo, puede resultar que en alguna ocasión tengamos una gran cantidad de eventos, por lo que se debe también aplicar algoritmos de búsqueda en esta gran cantidad de datos. Lo que realizamos en una búsqueda de máximos y mínimos, que de forma que ¿cómo se llama? De que la diferencia entre puntos, si es que es pequeña, la diferencia consecutiva entre puntos de presión, si es que es pequeña, no sea significativa y no nos elimine algún punto de interés. Bueno, además, también en cada punto que encontramos realizamos una búsqueda peak-to-peak del dato, de manera de obtener la diferencia de presión máxima que ocurrió en el evento. Luego de esto y de los filtros y la reconstrucción de la señal, aplicamos un análisis estadístico que nos permite determinar cuáles son los datos que se escapan a la norma y a la media de los pics del total de datos que registró el Voyager. Ya, bueno, don Luis. Ahora lo dejo con don Luis, que va a pasar a esta parte del análisis. Sí, gracias, Claudio. Como señaló Claudio ahí, la adquisición de datos a través de este dispositivo suele arrojar a razón de 30, 36 datos por segundo, a 1 metro y tanto por segundo de velocidad, ojalá constante. Y dependiendo de la longitud del ducto, puede significar varios millones de datos a ser procesados. Entonces ahí se vuelve relevante tener la capacidad de poder procesar esa información, de poder filtrar y de esa manera hacer la detección de lo que nosotros simplemente denominamos anomalía, algo que no está normal dentro de lo que se espera. Y dentro de lo que se espera es que uno, apoyándose en la hidráulica, para cada flujo, para cada rugosidad que uno pueda asumir dentro de una tubería, eso finalmente se tiene que traducir en una condición de equilibrio dinámico, que es lo que se suele llamar como la línea de gradiente de presiones, el gradiente hidráulico, el HGL que se denomina. Y de ahí la importancia de poder llevar este tema de avance de los PICs con este dispositivo de una manera controlada, de tal manera que la reconstitución de la línea de presiones sea lo más fidedigna posible. Entonces, dentro de eso, como les digo, el I+D desarrolló en el tiempo otras herramientas que usábamos, o sea, cosas que son de uso habitual muchas veces, como las cámaras termográficas, ultrasonido, cosas de ese tipo, y las fuimos adaptando. Entonces, al momento de que el I+D termina con el análisis de las anomalías, los filtros, nos pasan el perfil del ducto con la superposición de los datos que se han medido, empieza uno a buscar cuál puede ser el origen de aquellos datos que están francamente desviados del comportamiento esperado. Entonces ahí uno se apoya con otras técnicas a veces de inspección, como puede ser
ir a escuchar el ruido en los trédoles, alguna medición de espesores con que se cuente de forma previa, análisis de ruido, a veces revisión histórica de fallas, y eso es estudio de forma del fenómeno y posición, básicamente ver cómo se replica dentro de los datos que va leyendo el sistema. El paso por el piping en estaciones de válvulas, por cruces de ríos, singularidades que están reflejadas muchas veces en la tubería, por ejemplo a través de cuellos de cisne, curvas, donde se pueden registrar algunas desviaciones tanto en la presión como en las aceleraciones del sistema, incluso en los giros, en la rotación. Entonces se hace ahí una suerte de reunión de brujos, por llamarlo de alguna forma, y se comienza a discutir las eventuales causas, qué es lo que está coincidiendo y qué es lo que está simplemente sin razón alguna. Como decía, la idea final con esto es poder restituir el gradiente hidráulico, y en ese sentido uno se encuentra con cosas como estas, donde, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, hay una zona ahí con algunas pequeñas anomalías, pequeñas desviaciones, y uno ahí puede hacer la pregunta respecto de la topografía, porque tal como dice ahí, esto permite comprobar aumentos en la pérdida de carga, cambios de rugosidad, pero también nos ha permitido verificar la topografía de algunos sistemas. O sea, lo primero que hacemos al encontrar una cosa de esta naturaleza, nos preguntamos por la topografía, cuán fidedigna resulta ser. Entonces, nos ha pasado ya que al solicitar una verificación de algún tramo en específico de la topografía, esa línea se corrige y queda con la pendiente correcta, de acuerdo al resto de los datos, lo cual indica que en realidad no hay anomalía, sino que era más bien un tema de un dato topográfico en el perfil que no estaba correcto. Pero cuando el perfil que nos llega es el correcto y la perturbación se mantiene dentro de la figura, significa que ahí hay una zona sospechosa, hay algo que está, que ya no es solo la topografía, sino que puede haber algo en el interior del ducto. También nos ha permitido encontrar sectores donde, habiendo algunas perturbaciones, por ejemplo como en el caso de la derecha, verificar ahí cambios en las pendientes de la línea de presiones. Si se fijan ahí en la primera parte, entre el 0 y el 50, ahí hay varios cambios de pendiente y algunas pequeñas desviaciones respecto de lo que debería ser la lectura del sistema. Entonces, aquellos puntos pasan a ser los primeros sospechosos en cuanto a recomendar qué sectores debiese el cliente en este caso ir a hacer algún tipo de monitoreo, de chequeo, qué sé yo, por ejemplo ir a censar con ruido a ver si se escucha algo diferente, y una vez que ya hay por lo menos alguna certeza respecto de la posición, ahí se programan inspecciones de acuerdo a la disponibilidad de los sistemas de transporte. La siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, está el caso de una anomalía, si se fijan, bastante pequeña. Era una falla en una costura en el liner,
que después de un par de pasadas del dispositivo se verificó que el punto es exactamente el mismo, por lo tanto no era un tema de ruido, y se logra de alguna forma poder pesquisar dónde hay un daño que está recién ahí comenzando a gestarse y que puede terminar en una cosa, en un problema mayor. Misma cosa ahí con la fotografía inferior, si alcanzan a ver, está destacado ahí una zona con daño también. Hay un poquito de material adherido, pero eso no tiene ninguna relevancia para efectos de transporte. Son temas como esas pequeñas fisuras ahí, las que pueden derivar en problemas mayores. Por favor, la siguiente. Acá hay una inspección que se hizo en un ducto de acero. Se hicieron comparaciones con la hidráulica tradicional, las rugosidades, presiones, capacidades, espesores, y se detectaron algunas cosas que finalmente después derivaron en una inspección física que muestra la lámina siguiente. Ahí habían algunas cositas que estaban al interior y que de alguna forma, en la medida que uno va acumulando este tipo de cosas, va perdiendo capacidad normalmente, puede detectar cambios de rugosidad en el tiempo y por lo tanto ver alguna manera de revertir esta pérdida de capacidad, pues ya sea programando limpiezas periódicas de los sistemas, de tal forma de poder limpiar y, como les digo, recuperar en parte la capacidad de transporte. La siguiente, Claudio, por favor. Aquí, por ejemplo, esto también muestra ahí con el análisis de puntos singulares, tanto en presión como en aceleración, temas como singularidades del trazado que tienen que ver, como les decía, con cruzar un cauce de agua, que es la lámina que viene ahí, que simplemente con las variaciones de la presión, si se fijan, o sea, pasar un río significa poner o una quebrada o un cruce de camino. Normalmente uno lo hace ya sea por flexión natural o con, qué sé yo, cuellos de cisne, aunque no puede no ser siempre lo más recomendado si las riberas del cauce se mueven, pero el dispositivo es, con la sensibilidad que tiene, es capaz de captar estas variaciones en la altura del tubo, del trazado, respecto del gradiente de presiones que tiene encima. Y es lo que se refleja en esos puntos de desviación. Acá hay otro ejemplo. Esto tiene que ver más que nada con algunas frecuencias curiosas que uno se encuentra al interior de las tuberías, donde esto, si uno lo analiza con un poco más de detalle, puede entender que corresponde a fluctuaciones inducidas por bombas de desplazamiento positivo. Entonces, si uno encuentra esto en un sistema, la primera pregunta que yo me haría es qué le pasó o cómo está funcionando el sistema de amortiguación. ¿Está debidamente seteado? ¿Habrá algún problema de soportación? ¿Algún tema con la flexibilidad del sistema? Porque esto finalmente se traduce en una vibración que se desplaza a lo largo de la tubería, y aquí
A ver, yo al menos conozco 2 casos de falla en tuberías de acero donde por vibraciones de baja frecuencia inducidas por algún equipo, es cuando se encuentra con alguna fisura que debe tener además una cierta profundidad, la fisura, si la tiene, lo que se genera es una propagación de la fisura y puede terminar siendo una grieta. Si no tiene la profundidad adecuada, la tubería va a experimentar toda esta cosita, toda esta onda, toda esta frecuencia, pero no termina en una situación de ruptura. Pero, o sea, no está de más preguntarse si uno encuentra esto, ir a ver cómo está funcionando nuestro equipo de bombeo en este caso. Acá también se ven variaciones donde el sistema lee presión y la presión nosotros la transformamos normalmente a altura de presión. Entonces es capaz de reconocer alturas en el sistema cuando hay agua, cuando hay concentrado y cuando hay cambios de diámetro. En esta lámina, la primera parte corresponde a la zona donde se tenía agua en el sistema. Después viene una zona ahí en bajada con concentrado y finalmente hay concentrado aguas abajo de ese punto, pero con un diámetro diferente en la tubería. Entonces pueden ver ahí cómo está fluctuando la presión. Ahora, estos cambios de presión, insisto, no son dramáticos que vayan a poner en riesgo el tubo por sí mismo. O sea, los tubos están diseñados, calculados, son tubería API normalmente, por lo tanto están fabricados para trabajar con alta presión y con las holguras adecuadas. Pero sí esto indica de que hay fluctuaciones y que esto permite detectarlas cuando son propias de la operación normal, pero además, y lo que es la gran ventaja, cuando hay puntos anómalos. Que en eso se fundamenta todo este desarrollo que se ha hecho, en detectar esos puntos anómalos utilizando presión, aceleración y el giro del dispositivo. Bueno, aquí más que nada es lo que mencionó Claudio. Este dispositivo, la gran ventaja es que uno lo lanza con PIC blando normalmente. Lanzamos uno de prueba, de libre paso, primero, pero no hay que modificar ninguna trampa. O sea, a lo más es lo que señaló Claudio de preparar un canastillo en el receptor, de tal manera asegurar la integridad del PIC al momento de llegar a la trampa y poder retirarlo. La otra gran ventaja es que al hacer inspección en ductos revestidos con HDPE, el riesgo de una falla es más bajo, dado que estamos usando unos PICs blandos. Muchas veces puede que haya por ahí alguna rebaba adherida en alguna termofusión que no se alcanzó a desprender en el tiempo, y eso le causa, digamos, algún daño a la superficie del PIC, pero no es nada que pueda comprometer la data. Y se puede inspeccionar en línea, que eso yo debo reconocer que un cliente nuestro se animó a hacerlo con concentrado. No fuimos nosotros por iniciativa, eso yo lo reconozco, fue un cliente nuestro que dijo lo hacemos, tomó la decisión, le funcionó, listo, quedó como ya
evento probado y factible de ser ejecutado. Otra de las cosas importantes, esto ha sido probado industrialmente, como les digo, hemos hecho ya varios lanzamientos y a la fecha llevamos una falla de todos los lanzamientos que hemos realizado, y fue la falla en una de las variables del sensor. O sea, nos falló la lectura de la presión. Primera vez que nos pasa, por lo tanto, en adelante van todos los lanzamientos con sensores duplicados. El costo es, como les digo, es comparativamente más bajo, es más rápido, pero una gran ventaja es lo que está mencionado en el punto 7, que esta cosa permite establecer una línea base respecto de la rugosidad inicial de la tubería. Y esa rugosidad base uno la puede utilizar a futuro para comparar el estado del sistema, ya sea en sistema de transporte de agua, en acero desnudo o con liner, producto de incrustaciones o otras anomalías. Esta línea base de la rugosidad a mí me indica si esto conversa o no a futuro con alguna variación en la capacidad de transporte, y me puede dar alguna indicación de qué acción podría yo tomar para tratar de recuperarlo. O sea, me explico. El ducto se puede ver afectado por ejemplo, en ducto de acero desnudo por corrosión generalizada. Pudiese haber algún tema de penetración no detectada en alguna soldadura, que es un poco más difícil que eso pase, pero podría haber también contaminación por bacterias. Y en ese caso, el cambio en la rugosidad es dramático. O sea, si uno tiene ese problema y evalúa la rugosidad, el valor que obtiene es dramáticamente mayor, y eso ya es un indicador de que su problema puede ser de otra naturaleza, ya más grave. Entonces, esta línea base, como les digo, uno compara el estado inicial de la tubería, o sea, en un comisionamiento y puesta en marcha, es una de las cosas que uno debiese tratar de lograr. O sea, antiguamente lo hacíamos solamente con la medición de presiones en las estaciones, y establecíamos un gradiente y una rugosidad equivalente para todo el tramo. Esta cosa, como lee presiones cada 4 centímetros en la tubería, la estimación que uno puede lograr de la rugosidad es mucho más fina. Claudio. Claudio, ¿terminas tú esta lámina? No, Luis, continúa. Bueno. Sí. Bueno, aquí esta lámina lo único que plantea por qué se hace necesario. Entonces, en la medida que yo mantengo la integridad del sistema, una primera meta es que yo garantizo la productividad. O sea, no comprometo a nadie, todo el mundo contento, feliz, no hay atraso, hay buena producción, hay buena capacidad de transporte. Lo otro que me disminuye en forma significativa la posibilidad de tener impactos hacia el medio ambiente, eventualmente hacia comunidades, que eso ya es un problema mayor. Y por lo mismo, al estar preocupado de la integridad del sistema, de la línea, se minimiza el riesgo de posibles fallas en el sistema.
Me parece que esta es la última lámina, Claudio. Bueno, ahí repite en parte esta metodología, repito, es complementaria, no es la panacea, es complementaria con otras alternativas de inspección, ya sean directas o indirectas, para el estado de las tuberías. Y el sentido de esta presentación ha sido compartir con ustedes esto que a nosotros por lo menos nos ha permitido participar, apoyar y en gran medida resolver situaciones de contingencia en algunos casos, pero tener una idea respecto de los espesores, las rugosidades, entendiendo siempre que es una primera aproximación respecto de la integridad del ducto. Lo que sí que lo que sea que se detecte se hace en la posición exacta. Ahí en el traqueo, por ejemplo, de este aparato, nosotros normalmente vamos al minuto. O sea, el pronóstico de llegada a una estación se hace con una diferencia de menos de un minuto. Cosa que si alguien ha participado en lanzar PIC antiguamente, cuando no habían sistemas de apoyo, uno podía decir el PIC va a llegar en una hora más y podía llegar en varias horas más. Hoy en día el seguimiento es prácticamente al minuto, así que en ese sentido es bastante confiable. Y confiable también por el rango por la sensibilidad que tiene. Esos 0.14 y menos 0.22 PSI permiten que uno haga un análisis, el equipo de I+D haga un análisis estadístico ahí respecto del comportamiento interno y encontrar todo lo que está normal, estableciendo normal ahí una base, y todo lo que está por sobre eso, para ser presentado después al cliente como puntos de anomalía. Eso, más que nada, darles las gracias en nombre de nuestra empresa. Espero no haberlos aburrido mucho. Había una cantidad bastante alta de personas inscritas. No sé cómo vamos a alcanzar a manejar esto con temas de preguntas, pero como dijo Hernán, si alguna consulta, algo no queda claro o no se alcanza a responder, nos pueden contactar en forma directa y no tenemos ningún inconveniente en responder y explicar algunas otras cosas. Muchas gracias por mi parte. Veamos si alcanzamos a responder algunas preguntas. A ver, Franco nos pregunta, ¿cada cuánto tiempo recomienda hacer una inspección con este tipo de dispositivos en acueductos? En acueductos que dependiendo del estado, cada unos 6 meses se recomienda también en concentrado realizar una inspección. Don Nelson Guerra, con el Voyager se puede medir el espesor de la cañería o del liner, no directamente el Voyager, como mide presiones, no se mide directamente espesor, sino que nos puede indicar si es que existe alguna anomalía, pero no es un medidor de espesores directamente. ¿Quién más? Don Hernán Iguarte también. No, perdón, el Hernán. Ya de lanzamiento de las mediciones, ya como les decía, no mide y la tasa de desgaste. Sí. ¿Qué te parece? ¿Estás contestando alguna de las cosas? Sí. Ya, eso están contestando. ¿Qué más? GPS. Sí, estamos implementando ahora ya una reconstrucción de trayectoria. Que preguntaba Tiago. Don Brian Castillo pregunta si cuenta con algún tipo de certificación. Efectivamente, el sensor de presiones es certificado por el proveedor y además nosotros lo calibramos acá en Chile en laboratorios certificados con instrumentos patrones.
Así que en ese sentido podemos garantizar la veracidad de los datos de presión. Tuberías de 24 a 28, sí, efectivamente se puede lanzar, no hay restricciones, siempre que sea pillable por el pic de espuma. ¿Cierto? ¿Qué más? Canal de concreto, no, lamentablemente tiene que ser un sistema presurizado. ¿Podemos utilizar transferencia? Sí, yo creo, Claudio, ya estamos sobre la hora. Ya. Queremos agradecer por la presencia, por la participación. Y eso, lo invitamos a que si, como tratamos de responder gran parte de las preguntas aquí en el chat, y si es que tienen más preguntas que pueden contactarnos directamente, ahí están los correos de Luis, de Claudio, les pueden escribir directamente. Y nos envían las consultas y trataremos de responderlas en plazo breve. Muchas gracias por acompañarnos, y próximamente los vamos a estar invitando a otro webinar. La idea es hacer uno nuevo de aquí al mes de junio aproximadamente. Así que estén atentos y muchas gracias por su participación. Gracias a todos. Hasta luego, que tengan buen día. Muchas gracias, que estén bien.